Entonces, este problema de la hipertensión está centrado siempre en un proceso de tipo fisiológico. Y lógicamente eso se llama presión arterial. Y la presión arterial, o sea, esta presión arterial en realidad es igual al gasto cardíaco más la resistencia vascular periférica. Nada más es eso. Pero yo, desde el punto de vista farmacológico, porque quiero que se visualicen los medicamentos, me he sacado un pedazo de este gasto cardíaco, que después lo voy a definir como dice el libro de fisiología, y lo he puesto aquí y entonces pongo volumen. Entonces, ¿por qué me he sacado de aquí? Porque el gasto cardíaco no es más que la cantidad de sangre. Si hablo de cantidad de sangre, que es la sangre, que es volumen, no es otra cosa. Entonces, es la cantidad de sangre que bombea el corazón. Entonces, estoy hablando del corazón como bomba. En una unidad de tiempo que es el minuto. Entonces, eso es gasto cardíaco, esa es la definición. Y entonces, esto para que se visualice desde el punto de vista farmacológico, yo puedo actuar sobre la bomba, que es el corazón. Yo voy a sacar agua porque no hay agua y sequía, tengo que comprar una bomba. Y voy a ir a comprar, dependiendo de la cantidad de sangre que vaya a poner. La resistencia vascular periférica, está hablando de los vasos, vasos sanguíneos, tanto arteriales, como venosos. Y el volumen, en realidad no me interesa la sangre desde este punto de vista, sino el plasma. Y el plasma, ¿no? ¿Desde qué punto de vista me interesa? De su contenido de agua. Y obviamente más el sodio, que va como cloruro de sodio. Hoy vamos a hablar de estos fármacos que son los beta-bloqueantes, que tienen lógicamente acciones, sobre todo en el gasto cardíaco, van a tener una actividad muy importante estos beta-bloqueantes. Estoy actuando sobre el gasto cardíaco, sobre todo me estoy refiriendo obviamente al corazón. Ya. Una vez que he explicado esto, y vuelvo a repetir, no vayan a meter la pata, ¿no? Presión arterial no es gasto cardíaco más resistencia periférica y volumen, no. Es solamente gasto cardíaco y resistencia vascular periférica. Nada más es la presión arterial. Este volumen está metido aquí. Lo he sacado para que se visualice. Porque si voy a hablar de estos beta bloqueantes, ¿listo? Voy a hablar del corazón sobre todo, pero eso no significa que solo hable del corazón. Si yo hablase de medicamentos que van a actuar sobre la resistencia vascular periférica, entonces voy a tener que hablar obligatoriamente, como ejemplo, sobre los antagonistas del calcio. Y si yo hablo de volumen, voy a hablar de diuréticos, porque ellos tienen la capacidad de eliminar sodio y agua. Estoy poniendo ejemplos, no está todo aquí, no son esos tres fármacos y nada más y se acabó la historia, no. Ya. Entonces, el día de hoy vamos a hablar de estos beta-bloqueantes. Ahora voy a decir algunas cosas que suelo preguntar, porque podría hacer una evaluación sobre los conocimientos que tienen ustedes sobre fisiología, pero no voy a perder mi tiempo en eso ya, porque no tenemos mucho tiempo tampoco para desarrollar las clases. Entonces, ¿qué voy a decir? Lo siguiente. El corazón tiene un automatismo, y al tener un automatismo, entonces funciona solo. Si agarramos un batracio como esas guías que tienen de trabajo práctico de fisiología, entonces agarramos el batracio, lo desmedulamos, él va a estar vivo porque funciona su corazón, pero si luego de haber hecho la actividad práctica cortamos el corazón de los vasos y lo ponemos en la mesa
de actividad práctica de laboratorio va a seguir funcionando, va a seguir funcionando. Va a haber un momento que se va a parar, no está bombeando nada, ni le está llegando sangre, por eso se va a parar, pero funciona. Igual de los seres humanos, si abren el tórax y lo ponen en el corazón, sigue latiendo solito. Entonces, ¿qué significa? Que el corazón tiene un automatismo. Así está funcionando el corazón de todos ustedes, con excepción de mi persona, de la edad. Entonces, mío no. Cuando tenía la edad de ustedes y hubiera estado sentado, entonces funcionaba de esa manera. No, me estoy separando de lo que ocurre con ustedes. Pero ¿de qué vamos a hablar ahora? Del corazón, y entonces obligatoriamente para poder aprender, por lo menos a mí así me gusta, y por eso también me enseño a algunas cosas. Entonces, yo el corazón generalmente lo dibujo de esta manera, porque me es más fácil para los fines que yo quiero. Entonces dibujo las dos aurículas, que son unos cuadrados ahí, ¿no es verdad? Hago algunas modificaciones para que pueda verse más como corazón. Entonces obviamente las válvulas auriculoventriculares las dibujo ahí. Esto de aquí, en el tabique interauricular, está la desembocadura de la vena cava superior, entonces la vena cava superior. Y aquí está el nódulo sinusal, aquí está el nódulo auriculoventricular, que son los marcapasos del corazón, y aquí está el haz de His con la red de Purkinje. Entonces el otro marcapaso, los tres marcapasos que tenemos en el corazón. Pero también aquí está la emergencia de los grandes vasos. Por ejemplo, esto es la aorta y ese es su callado, y lo que me interesa de sobremanera es la presencia de la carótida, porque en la carótida están los vasos receptores y eso es lo que me interesa. Por este otro lado está la otra arteria, la arteria pulmonar. Esta es la arteria pulmonar. Ya, entonces ya tengo más o menos el corazón. Ahora, ¿qué más tengo que hacer con respecto a este dibujo? Tengo que hacer otras cosas porque sí son importantes y están relacionadas con el tema, con la hipertensión. Entonces tengo que imaginarme el tronco cerebral donde en la base del cuarto ventrículo, el cuarto ventrículo tiene la forma de un rombo, es bulbo protuberancial, aquí está el bulbo y aquí la protuberancia. Entonces están los centros cardiovasculares, vamos a suponer que ese sea el centro. Y entonces hay una conexión de este vasoreceptor con estos centros. Entonces, por vía del sistema nervioso autónomo se conecta, y de la misma manera de estos centros cardiovasculares vuelve al nódulo sinusal. Cuando estoy hablando de esto, estoy hablando del sistema nervioso autónomo. Cuando funciona esto, entonces se interconecta y genera obviamente una respuesta, es decir, si hubiese una caída brusca de la presión porque alguien se desangró, esto se va a activar, activa esto, genera taquicardia para que compense. Pero el otro elemento importante que hay que tener en cuenta, sin lugar a dudas, es el riñón, este órgano que es tan importante con la presencia de la glándula suprarrenal, que también tiene importancia, pero mucho más importante es esta unidad funcional renal, llamada glomérulo, pero en líneas generales no me interesa tanto el glomérulo, sí, de sobremanera, pero todo el complejo, no solamente la cápsula de Bowman, el ovillo capilar, no me interesa solo eso, me interesa el túbulo contorneado proximal, me interesa el asa de Henle, me interesa el distal, me interesa el túbulo colector y ya. Entonces, ¿cómo se llama eso? Nefrona. La unidad funcional renal es la nefrona, y eso sí me interesa desde este punto de vista que voy a hablar de la farmacología. Por eso es que cuando he puesto esto de aquí, relacioné estos diuréticos, porque eso van a llevar a cabo aquí esa función. Pero incluso el día de hoy vamos a hablar un poco de
Bueno, nos vamos a meter al tema y vamos a ver que un señor de apellido Black, John Black, descubre uno de los medicamentos que hasta hoy se utiliza para el tratamiento de la hipertensión, y no solamente de la hipertensión, sino de las arritmias cardíacas y también, ¿no?, de la angina cardíaca, que son otros temas que vamos a ver en el aparato cardiovascular. Entonces ahí lo presentamos al descubridor. Fíjense, en el año 1960 recién del siglo pasado, a mediados y pasadito a mediados recientes, ¿no?, bajo la dirección entonces del doctor James Black, los investigadores a su cargo descubrieron el valioso fármaco beta bloqueante Alderlin, como pueden ver. También se denomina pronetalol, que podía reducir el dolor anginoso. Cuando estábamos hablando de angina, estamos hablando de un corazón que tiene o arteriosclerosis o tiene actividades vasoespásticas o la mezcla de la arteriosclerosis y los vasoespásticos. Entonces, el dolor anginoso más común es por arteriosclerosis, por lo tanto, se da en personas de edad avanzada y generalmente que tengan obesidad mucho más fácilmente. Pero el dolor anginoso no solamente de ese grupo etario, puede darse en personas como ustedes, y esas son vasoespásticas y no arterioscleróticas. Y en las edades intermedias, de 30, 40 años para adelante, entonces puede haber una mezcla también de arteriosclerosis y vasoespásticas. Y entonces generan además irregularidades del ritmo cardíaco, como se llaman las irregularidades del ritmo cardíaco, se llaman arritmias. Y existen dos grandes grupos también: las taquiarritmias, que son las frecuentes, y las bradiarritmias. Cuando veamos sobre todo la clasificación de las taquiarritmias hechas por dos autores, Bauman y Williams, fueron los que generaron esa tabla y han clasificado a los antiarrítmicos, como vamos a ver cuando toquemos el tema. Entonces ya ahí tenemos también. Entonces fue por este trabajo que se le otorgó el premio Nobel al doctor Black. Entonces posteriores investigaciones llevaron al descubrimiento de, leamos bien, propranolol, no es propanolol, porque el propano es un compuesto hidrocarbonato que no tiene nada que ver con el propranolol. Entonces, que quede claro en ese sentido también, que se comercializó, si fue descubierto en 1960, 5 años después, en 1965, fue puesto en el comercio para que los médicos utilicen ese medicamento que llevaba el nombre de Sumial. Este fármaco transformó el tratamiento de la hipertensión y sigue siendo uno de los más utilizados. Entonces vamos a ver en la siguiente diapositiva una clasificación del libro de Furor, donde nos habla de las variantes que existen. Hoy vamos a hablar del propranolol, pero eso no significa que no existan otros, que hay que entenderlo. Y para entenderlo también vamos a recordar algunas cosas que yo voy a poner en la pizarra que son necesarias. Como pueden ver, aquí está la clasificación de los beta bloqueantes. Entonces me veo en la obligación de poner en la pizarra lo que importa, lo que interesa, ¿no?, lo que nos interesa desde el punto de vista farmacológico, porque no se puede hablar si no recordamos por lo menos esto. Entonces voy a poner una catecolamina, que es la catecolamina más importante, que es la adrenalina. Ya está. Que también recibe el nombre de epinefrina. Y entonces esta adrenalina o epinefrina tiene dos actividades importantes: la alfa y la beta. Y dentro de estas actividades alfa está la actividad alfa 1 y la actividad alfa 2 adrenérgica. Y dentro de las betas, las beta 1, las beta 2 y las beta 3. Entonces esas tres
tenemos cuando los medicamentos actúan sobre los receptores beta. Y entonces, si eso es así, obligatoriamente en este dibujo voy a tener que poner el tipo de receptor del cual voy a hablar el día de hoy, que estos son los receptores beta 1. Mayoritariamente existen en el corazón. Cuando digo mayoritariamente existen, no estoy diciendo que sean los únicos receptores. También existen receptores muscarínicos, de adenosina y demás cuestiones, que siempre hay que tenerlos en cuenta. Como voy a hablar sobre el propranolol, que es un bloqueante beta, y lo estoy poniendo aquí porque, como el compañero me preguntó hace un momento, ¿ya terminó el aparato respiratorio? Sí. Si ustedes recuerdan, cuando vimos aparato respiratorio, no hemos visto beta bloqueantes, más bien al revés, hemos visto beta estimulantes. Y cuando vimos beta estimulantes, entonces era para resolver el asma, porque son broncodilatadores, pero estos bloquean. Y si bloquean, ¿qué producen? ¿Qué tengo que estar pensando automáticamente? Porque ya llevé ese tema, que estos van a generar asma. Por lo tanto, están totalmente contraindicados que los pacientes asmáticos así baje la presión arterial. Y quiero decirles además que todos los asmáticos adultos siempre tienen hipertensión arterial. Siempre. Entonces, si olvidamos eso y le damos por la hipertensión a un asmático estos beta bloqueantes, le producimos asma y lo matamos por asma, ya está. Entonces, fíjense, esta clasificación dice que existen fármacos que no son selectivos para el corazón. Porque si yo pongo estos beta 1, jamás he puesto beta 2, ni beta 3, ni alfa, ni nada, solamente beta 1. Entonces, si lo voy a bloquear, entonces hay bloqueantes no selectivos que pueden bloquear los beta 1 y los beta 2. Y los beta 2 hay en el pulmón, y si los bloquean, entonces obviamente va a provocar broncoespasmo y por lo tanto generan asma bronquial. ¿Cuáles son estos? Por ejemplo, el alprenolol, el nandolol, el oxprenolol, el pentosolol, pindolol. Aquí está el propranolol, el sotalol y el timolol. En antiarrítmicos vamos a ver sobre todo el propranolol y el sotalol. Y para resolver el glaucoma podemos utilizar el timolol. Pero existen beta 1 exclusivos, es decir, quienes bloquean de manera exclusiva al corazón. Entonces ahí tenemos el acebutolol, el atenolol, que es el que más se usa en Santa Cruz, betaxol, bisoprolol, celiprolol, esmolol y metoprolol. Hay este otro grupo que no nos interesa porque ¿de qué sirve hablar de hipertensión si vamos a hablar de bloqueantes beta 2? No nos interesa, porque más bien toditos estos van a generar asma, pero de que existen, existen. Y no se venden en el comercio porque no funciona para bajar la presión arterial, por lo tanto, incluso existe uno con esta sigla, que normalmente todos los fármacos se crean de esta manera y después le ponen los nombres. Sin embargo, estos sí son de demasiado interés, porque dice que el carvedilol y el abetalol, que eso tengo que tener en mi cabeza, no solo bloquean los receptores beta, sino también lo hacen, ¿no?, con los alfa y los alfa 1, porque estos alfa 1 de aquí, estos de aquí, entonces provocan vasoconstricción. Si provocan vasoconstricción, entonces están actuando sobre esta resistencia vascular periférica. Si lo bloqueo, no hay vasoconstricción, ¿no? Esto sería vasoconstricción. Ya, entonces, esto lo anulo, no hay vasoconstricción, y entonces, si mejoro y genero más bien al contrario una vasodilatación, mejorará más la presión arterial, con seguridad. Entonces, eso es lo que va a ocurrir. Y eso es lo que vamos a ver. Y aquí hay algunas, algunas indicaciones aquí, ¿no?, por la actividad que presentan algunas cosas, A, B, digamos, para que tengamos en cuenta
¿no? Por ejemplo, presenta afinidad como agonista inverso, presenta actividad agonista parcial y presenta actividad agonista sobre los receptores beta 2. O sea, quiere decir que además estos que son beta 2, como dice aquí, entonces podrán provocar broncodilatación y podría utilizarse en el porque después vamos a ver que no es tan así como parece la teoría. Entonces, la actividad práctica es otra de las cosas. Bueno, vamos a hablar entonces de la farmacodinámica primero. Y lógicamente que vamos a comenzar con el corazón, porque ese es el centro de la clase del día de hoy. Entonces, el propranolol que genera una inhibición de carácter competitivo. ¿Sobre quiénes? Sobre los receptores beta-adrenérgicos. Porque es un fármaco no selectivo. Entonces los agarran a todos esos beta que ustedes ven aquí. No lo ponen al beta 3 porque estos beta 3 existen en el tejido adiposo y no repercute sobre el tema que estamos hablando, pero de que lo bloquea todo, lo bloquea. Ya está. Entonces, tiene una alta afinidad y especificidad sobre los receptores beta 1 y 2, que eso sí tienen importancia, e inhiben tanto la actividad simpática, fíjense, inhiben la actividad simpática en sus manifestaciones beta-adrenérgicas. ¿Cuál es el bloqueo que están ejerciendo? Sobre el sistema nervioso autónomo, no sobre el corazón de manera directa. Por eso, si yo le doy a cada uno de ustedes propranolol, no va a modificar la presión arterial ni llorar. No va a modificar así. No habría muchos problemas. Lo único que no deberían de tomar eso serían los varones, porque les va a provocar disfunción eréctil ya también. Entonces eso también tienen que tener en cuenta, que una persona tenga hipertensión, si es una persona joven, tiene un matrimonio joven, y ustedes le van a producir disfunción eréctil, entonces ¿qué va a tener un ejército? No va a tener relaciones nunca. Entonces eso vamos a ver obviamente en contraindicaciones y hay indicaciones terapéuticas. Bueno, muy bien. Entonces ya tenemos esto que es importante tener presente, ¿no? Que genera esa inhibición de tipo competitiva sobre los receptores beta 1 y beta 2, porque no es selectivo, no es selectivo. Ya, entonces seguimos con el propranolol. El propranolol se fija al receptor beta-adrenérgico, puede ser beta 1 y beta 2, está hablando claramente. Este receptor beta-adrenérgico, al ser bloqueado, ¿qué pasa? No activa la adeninociclasa. ¿Y qué es la adeninociclasa? Una proteína de carácter enzimática a nivel de la membrana celular y no forma el complejo ternario de la proteína G. Entonces, ¿qué tipo de receptores son estos? Son de la clase 2, llamadas receptores beta, metabotrópicos activados por proteína G. Entonces, esos son los que se bloquean, no los de canales iónicos activados por ligandos ni por voltaje. Entonces, presenta una actividad intrínseca negativa y puede comportarse como un agonista inverso. Puede tener también ese tipo de actividad. Muy bien, eso es lo que vamos a lograr. Entonces, estructura química. Es un derivado de la isoprenalina. Ya, ¿de dónde hemos escuchado y visto eso? Recuerden que ese derivado ya lo hemos visto cuando vimos la adrenalina y formaba esa isoprenalina y después la oxiprenalina. ¿No es verdad que ya hemos hablado en asma? Entonces, ¿qué mantiene? Mantiene su cadena lateral el grupo isopropilamino u otro de tamaño parecido, el cual es responsable de la afinidad solo por el receptor beta. O sea, si no existe esto, no hay afinidad por el receptor. Pero como hemos visto un derivado de esta isoprenalina en asma, entonces también puede, en algunos casos, ¿no es cierto?, generar el bloqueo también de ese tipo de receptor. Entonces, poseen un anillo aromático similar al catecol
por lo que pueden ligeramente ser destruidos por la catecol ortometiltransferasa, que es una enzima que ya hemos hablado, que se encuentra en las terminaciones nerviosas, pero también se encuentra, ¿no es verdad?, en el hígado, con sustituciones muy variadas que facilitan la fijación al receptor y establece su peculiaridad antagónica. Entonces estamos hablando de antagonismo. Cuando hablamos de estamos hablando de agonistas, de estimulantes. Aquí estamos hablando del caso contrario. Dos patologías hay que tener presentes en no usar estos medicamentos. Una de ellas es en los asmáticos y la otra en los diabéticos. No se puede utilizar estos medicamentos. Y la diabetes siempre cursa con hipertensión y se les ocurra, digamos, darle a un paciente porque va a empeorar su diabetes. Entonces, ahí está. Ahora, aquí tenemos la estructura química. La forma activa como beta bloqueante es la forma levógira, pero la destrógira no puede mantener otras opciones como la estabilización de la membrana, sobre todo para resolver las arritmias cardíacas. Por eso habla de la estabilización de la membrana. Cuando hay focos que aparecen en otro lugar llamados focos estópicos de los marcapasos, entonces tenemos arritmias. Y entonces buscaremos la forma destrógira del medicamento para detener las arritmias y acá. Entonces puede resolver ese tipo de cosas también. Ahora vamos a ver los efectos cardiovasculares, o sea, este dibujo de aquí. Entonces, recordemos que el corazón tiene 4 propiedades básicas que ya hemos hablado. Está la cronotrópica, está la vasmotrópica, está la ionotrópica, ¿no es verdad? Y obviamente la dromotrópica. Cada cual tiene una función. Si yo estoy hablando de cronos, entonces quiere decir cronómetro, reloj. Entonces estoy hablando de frecuencia. Si yo hablo de iones, entonces ionotrópica, estoy hablando de fuerza de contracción. Porque cuando digo iones, no solamente estoy hablando del sodio, del potasio, sino también del calcio, que es importante tenerlo presente. Si yo hablo de vasmotrópica, entonces estoy hablando de excitación, y si hablo de dromotrópica, estoy hablando de conducción, o sea, por dónde se conduce la corriente. Entonces voy a ver qué hace el medicamento con respecto a esas propiedades del corazón. Entonces, los efectos cardiovasculares están determinados primordialmente por el efecto beta-1 bloqueante, no estimulante. Entonces, por eso le pongo al corazón beta-1 y que quede claro, ¿no?, que el corazón tiene receptores beta-1 y se acabó. No dije eso. Mayoritariamente los tiene, que es otra cosa diferente. No estoy diciendo que totalmente haya eso. Hay otros receptores que obviamente los vamos a tocar, tienen influencia. Entonces, reduce la frecuencia cardíaca. ¿De qué estoy hablando? De la propiedad cronotrópica. Y entonces, si yo agarro y pongo una flecha aquí, ¿no?, y pongo cronotrópica, ya crono voy a poner ahí, entonces estoy disminuyendo esa frecuencia cardíaca. ¿Por qué? Porque el hipertenso, ¿no?, por el sistema renina, angiotensina, aldosterona, retiene sodio y agua y hace trabajar más al corazón. ¿Quiénes tienen eso? Los vegetales, no la gente joven. Entonces, vuelvo a repetir, si les doy a toditos de ustedes propranolol, no va a modificar en nada, porque no tienen actividad simpática, salvo que alguien venga y diga, estará fulano de tal, digamos, se ha sacado $1 millón en la lotería, qué sé yo, de California o lo que sea. Entonces sí se le va a salir el corazón, como cuando dan examen, se les sale el corazón, entonces ahí sí están utilizando el sistema nervioso autónomo. Mientras tanto, no tiene sentido. Entonces, por actuar sobre el nódulo sinusal en función de la concentración del fármaco y del nivel previo de activación, el nivel previo de activación simpática. Ya, como sé que no está funcionando su corazón conectado con el sistema nervioso autónomo, puedo activar. Entonces, digo, salimos de la aula y todos van a subir y bajar las gradas unas 10 veces. Si hago eso, sí tiene que activarse el simpático.
así, y entonces ahí no dejará que se suba la presión. Pero mientras estén sentados, trabajando sin ningún problema. Entonces, eso es lo que van a hacer. ¿Qué más hace? Reduce la velocidad de conducción. Entonces, si reduce esa velocidad de conducción, está actuando sobre la propiedad normotrópica, y entonces aquí propongo normotrópica. ¿No? Entonces, listo, disminuye, ya está, disminuye, ¿no? Por lo que aumenta el espacio PR del electrocardiograma. Aunque les voy a mostrar en una imagen hecha, recordemos que desde el punto de vista fisiológico, no fisiopatológico, entonces tenemos esto así normalmente. Y ahí tenemos. Entonces, esta es la onda P, este es el complejo Q, R, S, y si estoy hablando de este espacio PR en el electrocardiograma, estoy hablando de una línea que nace en la P y va a terminar en la. Entonces, aquí está R, y esto que es despolarización ventricular, ese espacio, el espacio PR del electrocardiograma. Eso lo voy a mostrar ahorita porque es bueno que lo miren en imagen para que tengan todo claro y listo. Entonces ahí tienen. Aquí está la onda P, despolarización auricular. Ustedes pueden ver, aquí está el complejo QRS, despolarización ventricular. Pero si miro esto, dice intervalo PR del electrocardiograma. Entonces ese espacio es el que se va, porque también existe el segmento PR, que es este otro, más pequeño, no nace desde donde he puesto, no nace desde aquí, sino nace de aquí. Entonces, ya listo, ahí tenemos. Entonces ya saben que está la onda P, la repolarización ventricular, y ya está. Entonces aquí tienen el complejo QRS, el intervalo ST y el intervalo QT, porque hay gente que tiene QT largo también, que son problemas, digamos, cardíacos que pueden llegar a tener los pacientes. Y obviamente, ustedes ven que este es el cuadriculado, obviamente que tiene el electrocardiograma, el papel del electrocardiograma para medir ese hecho. Lo mismo tenemos aquí. Aquí tenemos la onda P, tenemos el segmento PR, ¿no? De nuevo el intervalo PR, el complejo QRS, el segmento de ST, ¿no? El QT, ¿no? La onda T y la onda Q, que como pueden ver. Otra forma de mirar ese electro para podernos orientar, ¿no? En lo que está pasando. Entonces, no produce hipotensión en personas sanas con presión arterial normal. ¿Quiénes son las personas con presión arterial normal? Ustedes son jóvenes. Entonces, le dan, no pasa nada, no va a bajar la presión ni llorar. Entonces, no produce. Entonces, efectos cronotrópicos e inotrópicos negativos. Ah, ya, entonces la otra propiedad, fuerza de contracción, inotrópica. Entonces, negativo. O sea, en líneas generales, podríamos decir que afecta las cuatro propiedades del corazón, pero tampoco va a generar excitabilidad. Más bien, por el contrario, va a tratar de descender y va a provocar, digamos, bradicardia. Entonces, antagoniza la liberación de renina. Ah, ¿por qué dibujé esto de aquí? Porque esta unidad funcional renal que me he sacado de este teórico de riñón, ¿no? Aquí en la arteria aferente, ¿no? En este sector existe la mácula. Y esa mácula es un sensor de presión y estimula este aparato justaglomerular, que son células cilíndricas que vuelcan su contenido a la sangre porque producen renina. Si está bajando, entonces se libera la renina. Y esta renina, cuando se vuelca al torrente circulatorio, entonces se va al hígado. Entonces aquí vamos a un hígado, digamos, ya está. Un hígado. Entonces, en el hígado existe el angiotensinógeno, ¿no? Este angiotensinógeno se va a transformar en el hígado por la acción de la renina, que es una proteína de carácter enzimático.
enzimática en angiotensina 1. Angiotensina, digamos, 1. ¿Listo? Y luego esta angiotensina 1 va a viajar y va a llegar hacia los pulmones. Entonces, ahí tenemos los pulmones y entonces estos pulmones van a transformar esta angiotensina 1 en angiotensina 2, ¿no? En angiotensina 2. Y entonces, esta angiotensina 2 luego va a viajar aquí a la suprarrenal y va a estimular la salida de la aldosterona. ¿Para qué? Para que estos túbulos retengan sodio y retengan agua para aumentar el volumen, porque está diciéndole que se está cayendo la presión. Entonces, ¿qué es lo que hace este medicamento? Al antagonizar la liberación de renina, no deja que se eleve la renina, ¿no? Entonces, causada por el sistema nervioso simpático, porque está también, digamos, el sistema nervioso autónomo, sobre todo el simpático, conectado a esa renina, a esa producción de renina. También aumenta la resistencia periférica a la miel. Si estamos hablando de hipotensión, va a aumentar la resistencia porque genera vasoconstricción. ¿Y por qué genera vasoconstricción si uno le pregunta? Claro, se está bloqueando todos estos receptores beta. ¿Quién queda libre? Los alfa. Y si quedan libres los alfa, aumenta esta resistencia vascular periférica. ¿Sí o no? Sí. ¿Por qué? Por vasoconstricción. ¿Sí o no? Sí. ¿Dónde dice ahí que bloquea los receptores alfa? No dice en ningún lado. Entonces, ¿qué va a hacer la adrenalina? ¿Qué va a hacer la adrenalina si está bloqueada la parte de los beta? No puede actuar sobre los beta porque están bloqueados. De eso estamos hablando. Pero ¿cuándo dije que bloquea los alfa? Nunca. Entonces, si no, tiene que aumentar la resistencia periférica. Entonces, elevaría en sí la presión, no, porque si bloquea el sistema renina-angiotensina-aldosterona, no hay manera de que suba la presión. Y por el otro lado, al radicalizar al corazón, al disminuir la fuerza de contracción, ¿de quién es la bomba? O sea, estoy afectando este gasto cardíaco, y también estoy afectando el volumen, porque no dejo que el sistema renina-angiotensina-aldosterona funcione, para que no haya retención de sodio y agua a la vez. Entonces, pues, estoy actuando sobre estos dos elementos en relación a la resistencia vascular y va a bajar la presión. Tiene que bajar. No incrementan el periodo refractario. ¡Ah, la mierda! ¿Y ahora qué será el periodo refractario? Pues también hay que hacer, ¿no?, otro dibujo del sistema de coordenadas cartesianas, donde vamos a poner menos 85 aquí, aquí vamos a poner 0, aquí vamos a poner milivoltios y aquí vamos a poner tiempo en milisegundos. Y entonces van a haber 4 fases. La fase 1, que es la despolarización, quiere decir que está esto de aquí, esta parte de aquí, es dentro de la célula. Todo lo que está aquí es fuera de la célula. Entonces, está entrando el sodio y entonces esto se llama fase 0. Fase 0. Y entonces se va a producir la entrada del sodio y va a generar esta curva. Después va a haber una muesca y después va a haber una meseta. Esta muesca es por salida del potasio. Esta meseta es sobre todo el ingreso del calcio. Y esto de aquí es ya la repolarización, que es la salida del potasio. Entonces las flechas van así, ¿no? Y aquí, ¿no?, la fase 4, que esta es fase, si esta es fase 0, esta es fase 1, esta es fase 2, esta es fase 3, y esta bomba sodio, potasio, ATPasa, que es la bomba, genera esto de aquí, que es la fase 4. ¿Ya? ¿Listo? Si alguien pregunta, ¿solo entra el calcio en la meseta? No, también entra el sodio, pero en menor cantidad también entra el sodio generalmente. Bueno, ya tenemos. Entonces,
¿Cómo se llama este espacio de aquí? Periodo refractario. Entonces, ahí ponemos periodo refractario. Y hay un periodo refractario absoluto y otro periodo refractario relativo. Entonces, en líneas generales, aquí estamos diciendo que incrementa el periodo refractario. Ah, se incrementa el periodo refractario. Yo como tengo que hacer esto, tengo que hacer como un puntillado. Y entonces, si aumenta el periodo, así lo estoy aumentando. El periodo refractario, o sea, se va a volver más ancha la despolarización y repolarización. Entonces, disminuye la contractividad del miocardio. ¿Cómo se llama eso? Sí, disminuye. Está latiendo así, lentamente. Entonces, bradicardia, ¿no? Bradicardia, ¿no es? ¿Sí o no? Ya. Por lo que reduce el gasto cardíaco. ¿Qué era el gasto cardíaco? Es la cantidad de sangre que bombea el corazón en una unidad de tiempo que es el minuto. Esa es la definición de gasto cardíaco. Si usted está disminuyendo eso, obviamente está disminuyendo el gasto cardíaco. ¿Qué diablos bombea pues el corazón? Volumen, ¿no es? Volumen. Alguien dirá sangre, sí, pero volumen en línea general, ¿no es verdad? Porque se mide en volúmenes los líquidos. Ya está. ¿Qué es el líquido que tenemos en el organismo? La sangre, ¿no es? ¿O no? Ya. Bueno, perfecto. Entonces, si eso hemos entendido, vamos bien. Aquí tenemos eso mismo. Esto que he dibujado aquí, ¿no? Es exactamente lo mismo. Miren, fase 0, ingreso del sodio. ¿Cómo se llama? Despolarización. ¿Cuál es la fase 1? Salida. La flecha amarilla, la punta está aquí y está saliendo ¿quién? El potasio. La fase 2, la meseta dice ahí, está ingresando el calcio porque la punta de la flecha está ahí. Fase 2. La fase 3, la salida del potasio. Y la fase 4, bomba, sodio, potasio, ATPase. ¿No? Entonces, despolarización lenta o pendiente es la fase 4. ¿No es verdad? Entonces, si esto es despolarización, que es la fase 3, repolarización. Ya está. ¿No ven? ¿Está claro? Entonces, listo. ¿Qué diablo se llama en líneas generales esto? Potencial de acción. Eso se llama. Ese es su verdadero nombre. Es lo que hemos dibujado ahí, el potencial de acción. ¿Cuándo se lleva a cabo ese potencial de acción? Cuando hay sístole. ¿Y cuando hay diástole? Cuando hay repolarización. Entonces se relaja la musculatura. Bueno, ya, eso es importante tener presente. Entonces, desde el punto de vista, fíjense, teórico, no real, no dice desde el punto de vista clínico en ningún momento. Está diciendo desde el punto de vista teórico, también podrían contribuir a la acción hipotensora los siguientes mecanismos. ¿Qué otras cosas pueden ayudar a bajar la presión cuando se da este medicamento? Por ejemplo, la inhibición de la secreción de renina mediada por receptores beta 2. No dice que tiene receptores beta 1, dice 2. Entonces, el propranolol, al no ser selectivo, los dos, también los 1, ¿no? Entonces, ayudaría eso, ¿no? Ya. Una acción sobre el sistema nervioso central no definida. ¿Qué puede ser eso? Si está cayendo, entonces puede ser que bloquee aquí, en los centros cardiovasculares. Si eso hace, entonces va a contribuir porque si cae y este vasoreceptor no es bloqueado, ni aquí ni aquí, ni aquí ni aquí, entonces va a haber taquicardia. Pero si lo bloquea, no va a modificar en absoluto la bradicardia que está generando. Por eso dice no definido. Pero no se sabe si es en este vasoreceptor o en el centro cardiovascular que queda en la base del cuarto ventrículo, que tiene esta forma. Recuerden que aquí está el bulbo y aquí la protuberancia. Entonces el bulbo protuberancial. Ya está. Entonces, aquí tenemos el sistema renina-angiotensina-aldosterona. Entonces, si hay un descenso del sodio, también ocurre un descenso de la presión arterial, que es el estímulo. Entonces, ¿para quién? Para el aparato yuxtaglomerular. ¿Qué es el aparato yuxtaglomerular? Son células cilíndricas que quedan entre la arteria aferente y eferente del glomérulo. Entonces, eso libera la renina. Esa renina, al irse al hígado,
activa este angiotensinógeno y lo transforma en angiotensina. Esta angiotensina 1 que se formó en el hígado, entonces viaja a través de la sangre y entonces genera en el pulmón por la enzima convertidora de angiotensina, hace, no es el detergente para lavar la ropa, hace lavando y yo descansando, ya, listo, enzima convertidora de angiotensina. Entonces, esa transforma esta angiotensina 1 en angiotensina 2. Recuerden que la COVID-19 tiene acciones sobre esta enzima. Que quede claro eso también. Y entonces, una vez que se ha formado la angiotensina 2, que ustedes pueden ver aquí, entonces viaja a la zona glomerular. ¿De quién? De la glándula suprarrenal. ¿Para qué? Para liberar aldosterona. ¿Y qué hace la aldosterona? Entonces genera la retención o la reabsorción del sodio. Y al reabsorberse el sodio en los túbulos, ¿qué pasa? Reabsorbe agua. Y al reabsorber agua aumenta el volumen y por lo tanto la presión arterial. Ya está. Pero si lo bloqueamos esto con el propranolol aquí y no dejamos que esta bendita renina se libere, oye, se llama renina de angiotensina aldosterona. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué receptores tienen? Entonces yo me hago este dibujo y entonces le pongo receptores beta 2 para no olvidarme. ¿Sí o no? ¿Listo? Acabó el jabón, ya. ¿No? Ahí está. Entonces, luego, una alteración en la sensibilidad de los reflejos de los receptores. Entonces, ¿qué dice aquí? Una alteración en la sensibilidad. O sea, está alterando esto de aquí. Si altera, entonces no hay el efecto reflejo, ¿no? Y de un bloqueo de los beta 2 adrenoreceptores presinápticos cuya activación facilita la liberación de noradrenalina en las terminaciones aéreas. Muy bien, eso puede ser. Y aquí tenemos eso. Aquí está el centro cardiovascular, aquí están las carótidas, estas son las caróticas, aquí está el callado de la aorta, si ustedes quieren en alguna medida, ¿no? En esa imagen también, para que pueda quedarse. Bueno, ahora, la acción inhibidora de la secreción de renina se aprecia tanto en condiciones basales como cuando está provocada por ciertos estímulos. Por ejemplo, cuando se genera eso, cuando hay deficiencia de sodio, pero también puede haber otras causas. Claro, yo soy una dama y no me quiere mi novio, me quiero matar, entonces ¿qué voy a hacer? Yo un cuchillito, meto gelatina y me corto la vez. Esa parece una ratita en un rancho. Entonces, ¿qué va a hacer el organismo humano? Va a tener que compensar eso. También podrían provocar los diuréticos, la dieta carente de sodio. Cuidado por la dieta carente de sodio, siempre debe de haber algo de sodio, aunque los médicos indican que cuando alguien tiene presión arterial, mejor si no le pone sal a las comidas, pero bueno, hasta en una galleta que consumamos siempre tiene algo de sal. Entonces, pero se puede rechazar una relación directa entre la inhibición de la secreción de renina y el efecto hipotensor por varias razones. Entonces, veamos, a ver, alguien dice, no, eso del bloqueo de los receptores beta 2 no solo se da en beta bloqueantes específicos, o sea, perdón, no específicos porque bloquean beta 1 y beta 2 y entonces ya está. Y los beta 1 como el atenolol, por ejemplo, entonces ¿qué usan para la presión arterial también? Entonces dice aquí que no necesariamente ese sistema renina-angiotensina es el causante de la bajada de la presión arterial. Eso es lo que dice, porque se ha observado que con otros medicamentos que no son beta exclusivos, entonces los beta bloqueantes son hipotensores en enfermos con baja secreción de renina. Y los beta 1 bloqueantes, fíjense que ya no está hablando de beta 1 y beta 2 como el propranolol, solo los específicos. Y he puesto un ejemplo, dije el atenolol, que es uno de los que han visto en el listado de beta bloqueantes, son activos a pesar de la estimulación de la secreción de renina, ¿no? Que es un estímulo por beta 2. Si son beta 1, lo van a bloquear ellos.
Pero eso es teoría. Porque uno dirá, ¿por qué entonces se llaman beta? Se parecen bastante similares, pequeñas modificaciones. Cuidado, no se confíen mucho en estos medicamentos. A veces uno dice, no, este no tiene una acción, digamos, bloqueante sobre los receptores beta 2, por ejemplo, el atenolol, y le doy un normático. Cuidado con ellos, cuidado con ellos. No siempre la gente reacciona de esa manera. Y voy a volver a repetir, ¿por qué están estudiando ustedes medicina? Porque necesitamos médicos aquí. ¿No? Si no le preguntamos a los niños, ¿para qué queremos que estudien? Total, por teléfono ya nos dicen lo que hace ciencia y no se puede. No hay tratamiento por teléfono. No existe suficiente para el médico presente, ¿no? De hacer una adecuada historia clínica. No hay historias clínicas por teléfono, no hay. Entonces, la presencia de ustedes con su paciente es eso. Tratamientos en los micros, en las calles, vayan a esa mierda, desnude si se quiere que lo revisen. ¿No? Y no por cobrarle, porque es así la medicina. No hay amiguito o amiguita, ayúdame con esto. No hagan eso. Si quieren hagan lo operativo, pero revisen al paciente. No hay de otra forma de resolver los problemas, sino estando ahí presente. Eso es lo que quiero que tengan en su cabeza. Ahora, el bloqueo beta-adrenérgico y la reducción secundaria del gasto cardíaco desencadena una elevación refleja de la resistencia vascular periférica, que es máxima cuando se emplean bloqueantes beta-adrenérgicos no selectivos, ya que al bloquear el estímulo beta-2 adrenérgico vascular predomina entonces en algunos territorios el alfa-1, que es vasoconstrictor y eleva la presión arterial, ¿sí o no? Ya lo dijimos ahí, pero para eso están aquellos fármacos más modernos. Las investigaciones que han hecho, entonces que pueden bloquear los alfa-1 y listo, baja la presión, que está igual. Entonces eso también hay que tener presente. El desarrollo de fármacos bloqueantes beta-adrenérgicos con actividad antagonista alfa-1 evita el problema del incremento reflejo de la resistencia periférica, porque lo está bloqueando a este alfa-1 que genera vasoconstricción. Por eso he señalado aquí que esta resistencia vascular periférica puede ser afectada por estos medicamentos, pero que tienen acciones alfa-1 bloqueantes. Y su uso en pacientes con vasculopatía periférica, abriendo nuevas perspectivas en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca congestiva. Entonces, fíjense que ya está diciendo que esos fármacos incluso pueden utilizarlos en pero si producen radicales va a ser peor, no va a ser peor. Hay causas y causas de insuficiencia cardíaca. Entonces, ¿se puede resolver con ello? Sí, depende, ¿no?, del criterio que tenga el. Ahora, efectos sobre el árbol bronquial, que es importante, que ya dije de antemano, ¿no es verdad?, que entonces no se puede dar estos medicamentos en los asmáticos. Entonces, aumenta la resistencia bronquial, broncoconstricción produce. ¿Por qué? Porque usted está bloqueando beta-2. Porque cuando hablamos de asma que tienen esa broncoconstricción, que hablamos de agonistas, de estimulantes que provocan broncodilatación. ¿Quiénes hacían eso? El salbutamol, fenoterol, orciplenarina, y ya está, ya, para mencionar algo. Listo, ¿no? Por lo que predomina el tono broncoconstricción alfa-adrenérgico y colinérgico, especialmente en pacientes con enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Ni enfisema, ni bronquitis crónica, ni asma bronquial serían las indicaciones de estos medicamentos. Pero yo le puedo dar solamente a los que bloquean beta-1, como el atenolol. Cuidado, porque su teoría no es real. Cuidado, así sean beta-bloqueantes 1, porque no son tan exclusivos que digamos, y mucho menos si le dan a un hombre. Recuerden que los hombres creen, estoy hablando de la gente de la calle, no de ustedes, estoy hablando de la gente de la calle, creen que con una tabletita más rapidito se van a curar. ¿Qué están haciendo? Están aumentando la dosis y entonces pueden tener peores efectos.
Así que cuidado. Porque por mucho que le recomiende, les vuelvo a repetir, yo soy hombre y no nos gusta estar enfermos. Creemos que mucho más rápido nos vamos a curar si tomamos más. Y eso no es cierto. ¿Cómo le hacen entender si ni los mismos médicos se la creen siendo médicos? Entonces, menos la gente de afuera. Ahora, efectos metabólicos. Le dije, cuidado con los asmáticos y con los diabéticos. Bueno, entonces, modifican el metabolismo de los carbohidratos y lípidos, reducen la producción y liberación de insulina. Si no hay insulina, ¿cómo se llama esa patología? Si no hay insulina, ¿cómo se llama esa patología? Diabetes. Hay gente que nace así, sí, ¿no? Esa se llama diabetes infantil. Pero también hay enfermedades. Por ejemplo, las parotinitis afectan las glándulas. ¿Qué es el páncreas? Una glándula, y entonces tiene el derecho de ser afectada, y entonces ahí puede haber la juvenil. Por eso hay diabéticos infantos juveniles. ¿Y qué significa eso? Que las células beta adrenérgicas no producen insulina. Y si no producen insulina, eso se llama diabetes. Ya está, así de sencillo. Entonces, ¿qué dice aquí? Reduce la producción y liberación, no solamente la producción, también la liberación por acción beta-2 bloqueador. Produce fenómenos hipoglicémicos importantes además, pero además reducen la tolerancia a la glucosa en los diabéticos. Inhibe la lipólisis, ¿no? O sea que se destruyan, si se quiere, los lípidos, bloquean la liberación de los ácidos grasos que producen durante el ejercicio o el estrés. Aumentan los triglicéridos plasmáticos totales y bloquean la glucogenólisis, o sea, la transformación del glucógeno hacia glucosa. Entonces, también cuidado con los diabetes y vayan y miren si quieren la enfermedad de la diabetes, van a ver que siempre la diabetes genera hipertensión arterial. Entonces, eso también deben de tener en cuenta. Bueno, interfieren los efectos contrarreguladores de las catecolaminas secretadas durante la hipoglicemia al disminuir los síntomas de temblor, taquicardia y nerviosismo. O sea, ese temblor senil que tienen los viejitos, uno puede detenerlo. Si el viejito es hipertenso y no tiene ni asma ni diabetes, entonces pueden dar que ese temblor es bueno que pare. Porque si ustedes le dan una sopa a un viejito, entonces va a agarrar la cuchara y al llevar aquí se le va a derramar todo. Todo. Recuerden que hay muchos viejitos que tienen, y no solamente los viejitos, digamos, un poco más jóvenes, gente más joven suele tener ese temblor senil, entonces se puede mejorar con ya. Entonces, disminución también, ¿no?, de las HDL colesterol y el incremento de la LDL colesterol y triglicéridos. Y además puede provocar hipocaliemia. No dice calcemia, caliemia, calium, potasio. Calium es el potasio, no otra cosa. Ahí no dice hipocalcemia, dice hipocaliemia, disminución del potasio. Cuidado con el potasio, el corazón tiene mucho que ver con el potasio. La hiper y las hipo provocan problemas cardíacos, eso que quede claro también. Ya. Efectos sobre la función renal: reduce la liberación de renina, con ello disminuye el sistema renina angiotensina aldosterona, que puede ser importante para disminuir la presión arterial, reducción del flujo plasmático renal, ¿no?, disminución de la velocidad de filtración glomerular, también eso va a ocurrir. Si hay una disminución, pues no se va a formar orina como normalmente lo hacía. Entonces eso puede ser en alguna medida beneficioso para algunos pacientes también. Ya. Vamos a ver. Efectos oculares: reducen la presión intraocular. Por lo tanto, es una indicación en los pacientes que tienen glaucoma. El glaucoma es la hipertensión ocular. El humor acuoso es el que produce eso, especialmente los ojos glaucomatosos. Disminuye la producción del humor acuoso y facilita su drenaje. Entonces, es eficaz la aplicación tópica. O sea, instilarse, esos medicamentos antimódulos, por ejemplo, funcionan bastante bien ahí.
La aplicación unilateral consigue reducir la presión intraocular bilateral mediado por receptores beta 2. Dibujo un ojo y pongo receptores beta 2 para no olvidarme, porque me voy a acordar de mi dibujo aunque esté feo, no importa. ¿Listo? Entonces, para poder estudiar mucho más rápido. Entonces, ya está. ¿No? Efectos sobre el sistema nervioso central, tiene acción anestésica local, por eso estabilizan las membranas, y eso ya hablé. Entonces van a mejorar la actividad de los neurolépticos en síntomas esquizofrénicos rebeldes, ayudan a controlar también la sintomatología psíquica y adrenérgica periférica de los estados de ansiedad, modifican en grado diverso el patrón del electroencefalograma y las fases del sueño, mejoran la eficacia de los neurolépticos, ¿no? En síntomas esquizofrénicos rebeldes. Puede también utilizarse como medicamentos coadyuvantes para esta enfermedad. Tenemos 5 minutos, después ya nos vamos a repetir. Ya, efecto antitremorígeno, antitemblor. Entonces, el bloqueo de los receptores beta 2 en el músculo esquelético reduce el temblor esencial o sintomático, ¿no? Y del mioclono esencial familiar. Entonces, ese temblor senil desaparece. Si además esa persona tiene hipertensión, pero no tiene diabetes y no tiene asma, podría ser un buen medicamento utilizar el propranolol para resolver ese tipo de problemas. Entonces, eso también es bueno tenerlo. Otras acciones farmacológicas, muchos de los bloqueantes tienen además la capacidad de inhibir los canales de sodio en las membranas cardíacas, por eso sirven como antiarrítmicos o nerviosas, comportándose como anestésicos locales. Pueden comportarse, pero no generan anestesia. Sin embargo, esta acción no tiene trascendencia clínica, o sea, la parte anestésica, que solo se aprecia a concentración muy superior a la que consigue una acción terapéutica. Por lo tanto, no tiene ningún sentido utilizarlo como anestésico, ya que existen en el comercio los anestésicos que están indicados para la anestesia. Pero esa acción siempre hay que tenerla presente, porque funcionan como antiarrítmicos por esa actividad, ¿no es verdad?, sobre los canales de sodio, sobre todo a nivel de las células cardíacas, que es importante tener presente ese hecho. Bueno, vamos a quedar aquí para cocinar. La próxima clase, que es el día lunes, hablaremos ya de la farmacocinética de estos fármacos. Muy bien, vamos a marchar.